Os cuento novedad de última hora. La dirección del centro ha ofrecido a José Luis Ábalos y a Koldo Izaguirre pasar las próximas noches en una misma celda, juntos. Había celdas en el módulo 13 donde han sido destinados después de pasar por el módulo de ingresos y ellos han decidido compartir la celda a pesar de que había celdas individuales libres en el módulo, con lo cual eso quiere decir que van a pasar el tiempo de preventivos juntos hasta la llegada del juicio. Ha sido una decisión voluntaria de los dos, tanto de Koldo como de Ábalos. Los dos han estado ya en el patio de ingresos, se han adaptado. Madre mía la que se le avecina a Pedro Sánchez. Con Ábalos y Koldo compartiendo celda en Soto del Real, el tiempo se le acaba al presidente del gobierno, y es que no hay nada peor que un delincuente herido y encima en la trena. Por este motivo Sánchez sabe que o se escapa, y lo hace pronto, de España, o lo que mejor puede hacer es convocar elecciones y rezar para conseguir asaltar el Poder Judicial, para librarse a sí mismo y sobre todo también a su esposa. De hecho, Pablo Iglesias ni siquiera se esconde. Estos son los planes de la ultraizquierda y de la izquierda, que nadie se esconda, no son demócratas, son golpistas. Lo mismo que hicieron con Radio Televisión Española es lo que ahora desea hacer el novio de Irene Montero con la justicia española. Yo creo que si la derecha se mete con Televisión Española es que algo por fin se ha hecho bien. Y yo creo que lo que se hizo con Televisión Española, que fue un acuerdo entre todas las fuerzas políticas que hicieron posible la investidura, dejando fuera de ese acuerdo al Partido Popular y por supuesto a Vox, es lo que habría que hacer en muchos más ámbitos. El primero de esos ámbitos debería haber sido el ámbito de la justicia. Creo que el PSOE se equivocó al pactar con el Partido Popular la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La mejor prueba es lo que le ha pasado al fiscal general del Estado. Lo que se hizo aquí con Televisión Española es lo que habría que hacer en otros ámbitos, y si se hiciera en otros ámbitos, a lo mejor habría más posibilidades de que las próximas elecciones no las gane la ultraderecha y con el PP. Aquí tenemos, sin ir más lejos, a Zapatero ya en precampaña, porque vamos a elecciones, eso que nadie lo dude, blanqueando a Sánchez y justificando una inmigración desmedida en una España cada vez más pobre y cada vez más desesperada. El propio Pedro Sánchez, por cierto, hace un llamamiento a luchar contra la ultraderecha para reconstruir el mundo, como si él no llevase 7 años en el poder. Y les debemos reconocer que gracias a la contribución de la inmigración crece la economía y cubre muchos trabajos. Y luego, esa mente pequeña, cerrada, esa visión que nos llevó a estar en el túnel de la historia durante el franquismo. Let's be honest, we are living difficult times, wars, democratic backsliding, inequality, climate disasters, technology disruptions, but difficulty should not lead us to despair. No matter how dark the winter, spring always follows, and spring has our name, the name of socialism. Because the question is no longer whether we should go left. The real question is, how can the world afford not to? De hecho, Ruiz ya avisa de que si gana Sánchez nadie se lo va a creer y va a ocurrir algo parecido al asalto en el Capitolio, cuando se dudaba bastante de las elecciones en Estados Unidos y si habían sido o no manipuladas. A mí me da miedo que si Pedro Sánchez gana las próximas elecciones, lo del asalto al Capitolio nos va a parecer una broma. De hecho, en este sentido, el programa de Iker Jiménez avisa de que estemos bastante atentos, porque la historia podría volver a repetirse. Estamos hablando de unas primarias en las que yo participé. Yo estuve en el equipo de dirección de uno de los candidatos. Os recuerdo que se presentaban Edu Madina, Pedro Sánchez y otro señor del que casi nadie se acuerda, que era José Antonio Pérez Tapias, y yo estaba en el equipo de dirección de estas primarias. Yo estuve dentro de todo esto. Entonces, hay algunas cosas que ahora estoy viviendo en un flashback porque las viví desde dentro. Y te van encajando. Y la gente tiene que saber algo que yo creo que a día de hoy nadie ha comentado. Pero la cuestión no era tanto que ganara Sánchez. Aquí hubo una operación bien montada para que no saliera Eduardo Madina. Correcto. Sí, eso es. Y esto es un elemento que creo que por justicia y por el propio Edu Madina, contra quien yo fui rival, y de hecho no quise pactar con él para desbancar a Pedro Sánchez por otras razones, a Edu Madina, él era la promesa real del Partido Socialista. Él era ese mirlo blanco que era supuestamente... del aparato, por decirlo de alguna manera. Y ¿no? era un chaval que tenía un perfil, en mi opinión, muy bueno por lo que significaba. Había sido víctima de ETA, un chico preparado, con buen discurso, sabía entenderse bien con aquel incipiente Pablo Iglesias en aquel momento. Hubo una orden de que este chico no podía ser bajo ningún concepto. Y ahí empezó a articularse de fondo la que sí se quería que fuera, que era una señora de Andalucía.
pero no era el Susana momento Díaz. y no eran los tiempos. Y ¿Una Susana orden de Díaz quién, Bea? tenía que estar al frente del PSOE de Andalucía en un momento en el que no ¿Quién quiero... da estas órdenes, Bea? ¿Una orden de quién? Claro. Bueno, ¿Te puedo hacer una pregunta? Un tal Un nombre Zapatero. que yo barajo a ver si puede ser el que dio la orden. ¿Te consta que fuera José Luis Rodríguez Zapatero? Claro. Porque claro... No me consta directamente que fuera él, pero sí sé que alrededor de Rodríguez Zapatero, en un primer momento, Edu Marina era, en un primer momento, su candidato, pero en un momento dado se cambió el rumbo. ¿Qué pasó ahí? Zapatero no se fiaba de Pedro Sánchez. Se eligió a Pedro Sánchez, Porque ¿os algo acordáis de olfato lo que tiene. dijo Y Susana luego llegó Díaz? una componenda de puro negocio. Esta es la historia. Este chico no sirve, pero nos sirve. Exacto. Eso es No clave, vale, esa frase. pero nos vale. Esto Susana es. tenía que estar en Andalucía haciendo el tapón mientras pasaba todo lo de los SERE y ella tenía que aguantar. Chacón. El plan era que pasara Pedro por delante, dejar caer a Pedro con todo esto y que apareciera Susana por detrás. El mejor ejemplo de la desesperación sanchista es lo que ha pasado con The Objective. La izquierda lleva años llamándoles panfleto, diciendo que sus informaciones son bulos y es fango, y ha sido entrar Koldo y Ábalos en la cárcel y les ha faltado tiempo para que esas investigaciones que han acabado señalando y sentenciando a más de un socialista hayan significado el asalto a la casa de su director. Y es que sin duda son una auténtica mafia. Bueno, a las 6:30 de la tarde yo había terminado de hacer las reuniones habituales con el equipo y me ausenté 5 minutos, bajé a la planta de abajo y en esos 5 minutos irrumpió un señor de 2 metros de estatura, que luego hemos sabido que era de nacionalidad rumana, y en vez de robar cualquier otra cosa que se encontró a su paso, cualquier otro ordenador que había, fue directamente a mi despacho, fue directamente a mi escritorio para llevarse este ordenador junto con las llaves de mi casa. Y salió de allí corriendo. Preguntó abajo dónde estaba The Objective. Eso es, al En conserje. pleno barrio de Salamanca de Madrid. Eso es. Nosotros estamos en un edificio del barrio de Salamanca y al llegar a la entrada del edificio, al conserje le preguntó dónde está The Objective. El conserje le indicó dónde era y él luego aprovechó un momento de confusión para colarse dentro y directamente fue al despacho a coger mi ordenador. O sea, podía haber cogido cualquier otra cosa. De hecho, mi cartera no la cogió. La cartera estaba al lado del ordenador. Estaba y al las lado, llaves. claro. Cogieron el manojo de llaves de tu casa y ese ordenador. Eso es. Y la cartera, que estaba 2 palmos a la derecha, no la cogió. Este tipo de 2 metros y que la escena, o sea, si ustedes me cuentan, decía Ábalos, en El Mundo, ahora hablaremos con Esteban Urrestieta, fijaos, decía, Ábalos siente que todo esto lo sobrepasa, la dimensión del caso le aturde. Y dice Ábalos, tengo la sensación de estar viviendo una ficción, me levanto por la mañana y creo que esto le está pasando a otra persona, no me puedo creer que la Fiscalía pida 24 años. Bueno, es que a veces, había que decirle al señor Ábalos, la ficción y la realidad se entremezclan. Díganme ustedes si la escena, hace escasas horas, de un tipo rumano de 2 metros, preguntando por The Objective, entrando en el despacho del director, llevándose solo eso, no otras cosas. Bueno, ¿y cómo tiene ese ordenador ahí? Preguntar a la gente. Bueno, porque realmente, claro, esta persona irrumpió en un periódico en mitad de la tarde, en una empresa en la que hay muchísima gente y con cámaras de seguridad. Entonces, claro, inmediatamente teníamos un retrato robot y todas las características de esta persona, que además no es cualquier persona, 2 metros, gorra, gafas. Entonces fue muy Gorra y gafas. Sí, entonces fue muy fácil ponernos en contacto con nuestras fuentes policiales, poner a todo el mundo en marcha y a las 3 horas, a las 9:15 de la noche en concreto, en las calles de Coslada pudimos localizarle, yo mismo me desplacé allí y lo detuvimos, vamos, lo detuvo la Policía Nacional de Y Coslada. seguía llevando el ordenador. Llevaba el ordenador metido en una bolsa de plástico verde por la calle, estaba lloviendo en ese momento, pero bueno, más o menos el ordenador resistió y lo que no llevaba son las llaves, que no sabemos qué hizo, pero que tuvo que, no sé si tirarlas o dárselas a alguien, pero la verdad es que fue una operación rapidísima, muy exitosa, y además tengo que decir que en las últimas horas yo he tenido la oportunidad de hablar con los investigadores y están adelantando bastante.